Antes de ingresar a la clase, quiero, sin embargo, revisar con ustedes la página, porque quiero que por favor estemos todos avisados de cómo usar la información que aparece aquí. Entonces voy a mostrarles ahorita cómo se ve el grupo, este grupo en el que estamos en este momento, ¿verdad? Este es el grupo en el que estamos en este momento. Quiero que se fijen en las primeras publicaciones, que yo siempre les he dicho a las personas que están accediendo a este curso que se fijen en las publicaciones. Entonces, por favor, quiero que vean, por ejemplo, esto es lo que están viendo en este momento, por supuesto, esto es en vivo, ahí están los comentarios. Aquí, en esta publicación que fue hecha el 11 de mayo, hace un par de días, es el Google Forms que ustedes han llenado. Si hay alguna persona que no lo ha llenado, le hace clic aquí y llena su información. Le va a pedir que por favor den su nombre completo para el certificado, a qué se dedica y demás. Y en esta otra publicación está el Drive. Les voy a mostrar cómo utilizar el Drive. ¿Ok? Entonces ustedes le hacen clic aquí, no necesitan nada más que eso para ingresar. Entran al Drive. En el Drive, por ejemplo, aquí aparece la sesión número 1. En la sesión número 1, ustedes hacen clic, van a ver luego aparecer la sesión número 2, número 3, número 4, en este caso es la sesión número 1. Ustedes entran allí en la sesión número 1 y aparece el capítulo del libro, ¿verdad? El capítulo del libro, ustedes lo pueden ver en línea o lo pueden descargar, lo que ustedes quieran. Está demorando esto en bajar, pero aquí ustedes pueden acceder bueno, esto se demoró. En fin, y aquí está la presentación del material de hoy, ¿verdad? Pues la sugerencia sería que no intenten verlo en línea, sino que lo descarguen. Entonces, para descargar, simplemente aquí, arriba a la izquierda, aparece esta flechita que dice descargar, entonces lo descargan igual, pueden descargar los materiales, entonces van a descargar la presentación que vamos a ver hoy, y también puede descargar el capítulo 1 del libro. Entonces, salimos de allí y luego aparecerán sesión número 2, exactamente igual, con los capítulos que hay que leer. Mi sugerencia es que ustedes lean los capítulos, por supuesto, antes de la clase, pero como ustedes gusten, porque mi trabajo en lo que este curso consiste es hacer esa revisión sistemática de este libro. Entonces, pues si pueden leer el libro antes de la clase, genial. Si no pueden leer el libro antes de la clase, pues no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada y nada, aquí estamos para ayudarles en lo que podamos, pero de igual manera ustedes pueden en cualquier momento estar allí, ¿verdad? Veo que ahí aparece la palabra vivo encima de mi cara, así que me voy a mover para otro lado. Entonces me voy a mover para este lado y ya así estamos bien ubicaditos para que aparezca la palabra vivo y cuántas personas lo están viendo no me estén mirando con la palabrita en la cara. Entonces vamos a empezar porque si no, pues se nos va la hora, son las 8:08, hay en este momento 16 personas que están viendo el video en vivo y esperemos que se junten algunos más porque son 18 personas las que están inscritas en este curso. En fin, vamos a ir por el capítulo 1, ¿verdad? Había que haber leído el capítulo 1, pero me imagino que no lo han leído todos, pero vamos a estar mirando. La clase de hoy, para quienes son terapeutas físicos, va a ser una clase muy sencilla. Vamos a hacer una revisión de muchos elementos que van a ser los fundamentos sobre los cuales vamos a ir construyendo el conocimiento que vamos a mirar en los capítulos siguientes. Pero, pues la idea es que vayamos siempre de menos a más. Efectivamente, Katy es Complete Anatomy, la aplicación que mostré, es muy buena, ¿verdad? Complete Anatomy, les puedo poner el enlace luego en el chat de WhatsApp. Estar siempre mirando el chat de WhatsApp, no se salgan del chat de WhatsApp porque es importante para poder hacer todo. Bueno, vayamos, mucha hablada y vayamos a definir algunos elementos básicos. Entonces, conceptos generales básicos con los que vamos a trabajar. Si este es un curso de kinesiología y biomecánica, pues lo primero que hay que hacer es definir kinesiología y también definir biomecánica. Entonces, cuando hablamos de kinesiología, ¿verdad? La palabra viene, por supuesto, de
de kinesis, que es movimiento, ¿verdad? La palabra viene kinesiología o cinesiología, como se diría en español, se refiere al movimiento. Específicamente estamos hablando del movimiento humano, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer, pues, es básicamente hablar sobre principios de la mecánica, anatomía musculoesquelética, fisiología neuromuscular y cosas por el estilo. Vamos a estar menos metidos en fisiología neuromuscular, por supuesto, porque no es un tema de este curso, pero sí vamos a hablar sobre el movimiento. Básicamente los movimientos que se pueden ver, es decir, lo que uno puede observar. Si hago un movimiento de flexión, si hago un movimiento de abducción, qué es lo que pasa, cuántos grados se mueve cada articulación y demás. De eso se trata este curso. Y otra cosa es la biomecánica. La biomecánica es cuando nosotros analizamos entonces o estudiamos el movimiento, pero en relación con la estructura que hace el movimiento, ¿verdad? La relación de fuerzas que existen, los arcos de movimiento, ¿verdad? Las fuerzas que se generan, cuánta de esa fuerza que se genera muscularmente genera un determinado movimiento o no, las fuerzas internas, externas que se generan en las articulaciones y en todas las partes del cuerpo humano y que tienen, ¿verdad?, implicancia en la forma en que nos movemos, ¿verdad? Nosotros respondemos, nuestro movimiento responde a una forma en que estamos estructurados y a esa forma en que estamos estructurados en relación con el movimiento es lo que llamamos biomecánica. Entonces, vamos a estar hablando, por supuesto, de estas cosas, más enfocados en kinesiología que en biomecánica, porque biomecánica, pues hay que trabajar mucho física y demás, y no es el tema, o sea, nos demoraríamos muchísimo trabajando estos elementos, pero vamos a trabajar, por supuesto, elementos de biomecánica en el curso, porque de eso se trata. Entonces, cuando hablamos de kinesiología, estamos hablando de movimiento, básicamente. Cuando hablamos de biomecánica, estamos hablando de todas esas cosas que aparecen, por ejemplo, aquí, ¿verdad? ¿Cómo se da una articulación? ¿Qué tipo de articulación es? ¿Cuál es el enlace que tienen? Si es un deslizamiento, si es rueda sobre algo, cuál es el impedimento que se genera, cuánta es la fricción y cosas por el estilo corresponden a la biomecánica, ¿verdad? Y cuando hablamos de mecánica, estamos hablando de un tipo de mecánica estática, ¿verdad? Que es cuando un sistema se encuentra en equilibrio, y dinámica cuando tiene que ver con el movimiento. Entonces, por ejemplo, la última clase, la clase número 15, será sobre cinesiología de la marcha y analizaremos, por ejemplo, cómo se genera la marcha y demás. Eso va a ser parte de la dinámica. Básicamente eso, no voy a abundar más allí. Si tienen preguntas, por favor, las hacen a través del chat de aquí. Yo estoy observando todo lo que ustedes están escribiendo allí y si hay algo que pueden escribir a partir del chat, pues también, ¿verdad? Pregunta Jessica Ballesteros si ya hemos empezado y le voy a poner que hace rato hemos empezado ya. Entonces, cuando hablamos de kinesiología y biomecánica, hay un concepto fundamental con el que vamos a trabajar y que tiene que ver con lo que se llama el centro de masa. El centro de masa que a menudo se confunde o se dice que es lo mismo que centro de gravedad, pues no lo es, ¿verdad? No voy a leer lo que dice el material, es un material que ustedes van a tener, perdón, voy a pasar de una vez solamente al iPad solo para que veamos allí. El centro de masa tiene que ver con la composición del cuerpo, es decir, tiene que ver con, ahí dice básicamente, ¿verdad? O sea, textualmente, la posición promedio de las partículas de masa que forman un cuerpo, ¿verdad? Todo cuerpo, cualquiera que estemos observando, ¿verdad? Tiene lo que llamamos un centro de masa, es decir, el lugar donde si está ubicado en un lugar correcto, en equilibrio, el cuerpo, por ejemplo, no se mueve y permanece en equilibrio, pero si está el centro de masa ubicado en una posición de desequilibrio, entonces el cuerpo no se encuentra en equilibrio, sino en desequilibrio. El centro de gravedad es más o menos lo mismo, ¿verdad? Pues el centro de masa existe independientemente de la gravedad. El centro de gravedad es es el resultante, digamos, de las fuerzas de gravedad ejercidas sobre las diferentes partes del cuerpo,
¿verdad? En términos generales, el centro de masa y el centro de gravedad están ubicados en el mismo lugar en el cuerpo cuando estamos viviendo, por ejemplo, un espacio como el que estamos viviendo, la Tierra, que tiene, perdón, estoy bebiendo un poquito de leche de almendras, la Tierra que tiene una gravedad que nos atrae hacia ella. Entonces, el centro de masa, eh, normalmente, ¿verdad? Va a estar ubicado dentro del cuerpo. El centro de gravedad puede estar incluso eh, fuera del cuerpo, ¿verdad? Como en la imagen, por ejemplo, que aparece aquí, ¿verdad? El centro de gravedad se desplaza en el cuerpo cuando vamos cambiando, por ejemplo, de peso, de posición y demás, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos una persona en equilibrio porque ha logrado equilibrar, ha hecho que su centro de gravedad o su centro de masa esté exactamente sobre el lugar de apoyo, ¿verdad? Que haya la misma cantidad de masa de un lado y del otro lado del cuerpo, de modo que esta persona puede estar en equilibrio sin que le afecte de esa manera, ¿verdad? Y aquí está, este es el famoso challenge que aparece a veces que aparecen ahí en unos videos que aparecen en Facebook y demás, este challenge que hacen, donde las mujeres pueden cargar una silla y demás y los hombres no podemos, que tiene que ver precisamente con la ubicación del centro de masa. En las mujeres se encuentra mucho más cerca de la pelvis y entonces por eso es que pueden hacer este movimiento y en los hombres está un poquito más arriba, entonces cuando nos inclinamos se encuentra por delante, no apoyado sobre los pies, entonces se complica para el hombre, por ejemplo, hacer o regresar de la flexión, ¿verdad? Haciendo una extensión. Entonces, básicamente, eso es de lo que estamos hablando cuando hablamos de centro de masa y centro de gravedad. Ahora regreso yo aquí a la pantalla porque ya tengo espacio para verme aquí sin afectar lo que ustedes están viendo de la presentación. Y cuando hablamos de osteocinemática, entonces estamos hablando de movimientos articulares, ¿verdad? Básicamente todos los movimientos articulares que pueden estar presentes en el cuerpo y cuando hablamos de movimientos articulares estamos hablando, o de osteocinemática, estamos hablando de movimientos que se dan en determinado plano y en determinado eje. Sobre eso vamos a abundar un poquito más adelante, pero los movimientos básicos de los que estamos hablando son los movimientos de flexión y extensión, pues como ustedes no son personas que no tienen ningún conocimiento en absoluto, pues no vale la pena abundar con información aquí, ¿verdad? Ahí está, de todas maneras, en el material que ustedes pueden descargar del Drive, está la explicación de lo que significa textualmente la flexión y lo que significa la extensión, ¿verdad? Luego, nada más aclarar que la hiperextensión es el movimiento que excede la posición anatómica en dirección opuesta a la flexión. Es decir, por ejemplo, que el movimiento de extensión es el movimiento de retorno, siempre es el movimiento de retorno de la flexión. Entonces, si usted se encuentra de pie, usted está en extensión. Hiperextensión es aquella que va un poquito más allá de la posición anatómica, ¿verdad? Uno siempre, digamos, está en posición anatómica, estaría en extensión. Si va más allá de la posición anatómica, se llama hiperextensión, ¿verdad? Entonces, digamos que si yo hago un movimiento como el que está haciendo la muchacha aquí, más grande, no estaría en extensión, sino estaría en hiperextensión, porque va más allá de lo que se considera la postura o la posición anatómica. Solamente estamos viendo, ¿verdad? Por supuesto, cosas que tienen que ver con los fundamentos básicos con los que vamos a estar trabajando. Ahí están también los conceptos de abducción, ¿verdad? Que tienen que ver con el alejamiento, abducción y aducción, que tienen que ver con el alejamiento o el acercamiento al plano sagital. Ahorita vamos a mirar el plano sagital, pero yo creo que todos tenemos claro lo que es el plano sagital, ¿verdad? Es el plano que corta el cuerpo o que divide la parte del cuerpo en derecho, izquierdo, en un lado y en el otro. Entonces, si se aleja del plano sagital es una abducción, si se acerca al plano sagital es una aducción. Y ahí, por ejemplo, ahí nada más estamos mencionando que hay, por ejemplo, una abducción horizontal, como la que estábamos mirando en el puro principio
con el Complete Anatomy, ¿verdad? Que estoy aquí, hago una abducción horizontal y también hago una aducción horizontal, que es un acercamiento al plano sagital, y esto es un alejamiento del plano sagital, entonces sería una abducción horizontal y una aducción horizontal como aparece aquí, por ejemplo, en las imágenes, ¿verdad? Y aquí, por supuesto, están la abducción y el retorno hacia la posición anatómica, que sería la aducción. Seguimos avanzando, entonces tenemos que los movimientos articulares, ¿verdad? Entre los movimientos articulares tenemos un movimiento que combina, digamos, los movimientos que hemos estado mirando anteriormente, de flexión, extensión, abducción y aducción, y se genera un movimiento que parece circular, pero en realidad es un movimiento que incorpora los elementos. Entonces, cuando uno hace una flexión ¿verdad? Hace una flexión con abducción, extensión y aducción, termina siendo un movimiento de aquí que se llama circunducción. Solamente para recordar cosas que ya hemos visto anteriormente, ¿verdad? Pero que ahí están presentes. Bien, ¿qué dice aquí? Ok, ya estoy, gracias. No sé si era Jessica la que estaba... Sí, era Jessica la que estaba preguntando. Qué bien, Jessica, que ya estás aquí. Perfecto. Entonces, perdón, estoy mirando allí y estoy viendo también el chat ese que está allí presente. También estamos hablando de rotaciones, por ejemplo, rotación medial o rotación interna y la rotación lateral o rotación externa, ¿verdad? Que eso se da en el plano horizontal. Bueno, pues básicamente se da en el plano horizontal, ¿verdad? Y aquí está haciendo la persona una rotación interna en el lado izquierdo de la pantalla, ¿verdad? Y una rotación externa en el lado derecho de la pantalla. Y aquí, por ejemplo, también está en, por ejemplo, una flexión en prono y hace una flexión, esto es en neutro. Aquí está haciendo una rotación interna de unos 30 grados, dice allí, y esta es una rotación externa. A menudo la gente cuando ve estas imágenes se pregunta si yo me equivoqué cuando puse rotación interna y rotación externa, pero no me equivoqué, ¿verdad? No me equivoqué. El otro día, bueno, una participante del grupo anterior vio eso y luego me mandó la foto, me dice, profe, ¿verdad que se equivocó allí? Que lo que dice rotación interna es rotación externa y lo que dice rotación externa es rotación interna. No estoy equivocado. Eso está bien. Si alguien tiene una duda sobre eso, lo metemos en el chat y en el chat lo aclaramos, ¿ok? Pero esa sería una rotación externa, la que están viendo allí, y esta de aquí sería una rotación interna. Nada más para analizar ese tipo de situaciones, que eso a veces es muy común, que no quede claro, digamos, ese concepto, ¿verdad? Cuando hablamos de movimientos sociocinemáticos, movimientos articulares, también estamos hablando, por ejemplo, de lo que se llama supinación y lo que se llama pronación, básicamente asociado, digamos, al movimiento de la mano y al movimiento de los pies o el movimiento, en todo caso, del antebrazo de supinación y pronación y el movimiento de los tobillos de pronación y supinación en el caso de los miembros inferiores. ¿Verdad? Sobre eso vamos a abundar cuando lleguemos al análisis del movimiento de codo, antebrazo, muñeca y mano. Vamos a estar mirando en mucho más detalle los rangos de movimiento y lo que tiene que ver con eso, ¿verdad? Qué musculatura hace ese tipo de movimiento y demás. Y también cuando lleguemos a tobillo y pie, estaremos mirando, por supuesto, también lo referente a miembros inferiores para el movimiento de supinación y pronación. Y ahí nos quedará clarísimo todo lo que estamos tratando de hablar, ¿verdad? En movimientos también articulares estamos hablando de lo que se llaman desviaciones, ¿verdad? Una desviación, básicamente cuando hablamos de desviación estamos hablando de movimientos articulares en la muñeca, que tiene que ver con una desviación radial o una desviación ulnar. Y pues el nombre, por supuesto, tiene que ver con la ubicación del radio, ¿verdad? Asociado con, en el caso del lado, ¿verdad? Estaría en el lado externo, asociado con el primer dedo. Entonces sería una desviación radial en el caso de movimiento y una desviación ulnar, por supuesto, cuando va en dirección hacia donde está la ulna en relación con la mano. Pero repito, eso pues ya lo conocen ustedes. Ahora también vamos a hablar de las lateralizaciones o inclinaciones laterales o flexiones laterales, como también se les suele llamar, ¿verdad? Las lateralizaciones que son de tronco o de cabeza, ¿verdad? O sea, es tronco con cabeza o solamente de cabeza, movimientos de inclinación lateral
que son estos de aquí, que son movimientos que se hacen en el plano frontal, por ejemplo, como los que aparecen, ustedes están viendo allí, ¿verdad? Siempre que uno se refiere a este tipo de movimientos, se refiere con respecto a la persona. Entonces, por ejemplo, esta persona está haciendo una lateralización hacia la derecha, porque es hacia la derecha de ella, ¿verdad? No hacia la derecha nuestra, sino a la derecha de la persona que está haciendo el movimiento. Entonces, esta es una inclinación lateral hacia la derecha, esta es una inclinación lateral hacia la izquierda, porque es hacia la derecha o hacia la izquierda de la persona que realiza el movimiento. ¿Ok? Listo. Y también otro de los términos que se suelen usar, ¿verdad? En términos de lo que nosotros usamos para distinguir un movimiento específico, el movimiento de protracción y retracción, que se refiere básicamente cuando es un movimiento de traslación lineal, ¿verdad? No es un movimiento angular. Nuestros movimientos son normalmente angulares, es decir, yo puedo trazar una línea y luego ver cuánto es el ángulo de movimiento. Entonces yo puedo definir los movimientos, por ejemplo, si estoy haciendo una abducción de cuántos grados se hace, no son movimientos de traslación, son movimientos rotacionales. En cambio, los movimientos articulares llamados de protracción y retracción son movimientos de traslación, es decir, hay una traslación anterior, eso es una protracción, o una traslación hacia posterior, que sería una retracción. Entonces son movimientos diferentes, ¿verdad?, que se hacen en algunos planos en los que vamos a estar mirando eso, ¿verdad? Esa posición en la que aparece la imagen es lo que llamamos una posición anatómica, es decir, esa es la posición anatómica en la que nosotros a partir de ella analizamos los movimientos. Eso es lo que llamamos una posición anatómica, básicamente. Las palmas quedan mirando hacia adelante, ¿verdad? Y se analizan allí, por ejemplo, si vamos a hacer en el plano frontal o coronal, esa es la posición. El de la izquierda, si vamos a analizar, por ejemplo, en el plano sagital, bueno, y este es otro en el plano frontal también, ¿verdad? No hay una mirada aquí en el plano horizontal, pero por supuesto vamos a analizar también cosas en el plano horizontal o transverso. Referencias anatómicas, básicamente el lenguaje con el que nosotros hablamos, nos manejamos, describimos, ¿verdad? Posiciones referentes al cuerpo. Hay muchos, ¿verdad? Hay muchos. Están, por ejemplo, si hablamos de planos, permítanme aquí, voy a introducir a esta herramienta que tengo aquí, ¿verdad? Esto es lo que llamamos el plano horizontal. El plano horizontal divide el cuerpo en la parte superior y la parte inferior, ¿verdad? Están el plano sagital, que divide al cuerpo en dos semicuerpos, uno de un lado puede ser derecho y el otro del lado izquierdo. Y luego está el plano coronal, que sería este que está aquí, que estoy manchando en amarillo, ¿verdad? Que divide al cuerpo en una parte anterior y posterior, o una ventral y dorsal. Entonces, por eso aparecen, por ejemplo, ¿verdad? Estas palabras ventral y dorsal, superior e inferior, medial y lateral con respecto al plano sagital, ¿verdad? Pero luego aparecen también otros términos con los cuales trabajamos, por ejemplo, si se habla de palmar o dorsal y plantar en el caso del pie, craneal o caudal si va en dirección hacia la cabeza o va en dirección hacia el pie, proximal o distal y demás términos que aparecen allí, con los cuales, por supuesto, nosotros trabajamos. Repito, estamos haciendo cosas que probablemente manejamos bastante bien, pero vale la pena echarle una mirada. Si es que alguien no conoce esta terminología, échale una mirada y puede buscar información en cualquier material que se refiera a esto. Cuando hablamos de planos, para el análisis del movimiento y para el análisis postural, que es parte de las cosas que a nosotros hacemos, por ejemplo, en ICATEMA, que parte de nuestros cursos tienen que ver con análisis postural, siempre estamos hablando de planos y ejes, es decir, un plano relacionado con un eje determinado.
Dijimos que se definen los movimientos dentro de determinado plano. Si usted mira a una persona de frente, ¿verdad? Está mirándome como me está mirando usted a mí. Usted me está mirando a mí en un plano que se llama el plano frontal, ¿verdad? Ese plano que divide mi cuerpo en una parte anterior y posterior. Y hay ciertos movimientos que usted puede observar en este plano. Por ejemplo, un movimiento de abducción. Es decir, usted puede definir en qué momento, ¿verdad?, esta línea de mi brazo se mueve de aquí a acá y cuál es el ángulo que existe entre la posición inicial y la posición final. Usted puede determinar usted puede decir, por ejemplo, que tiene un ángulo. Por ejemplo, yo estoy aquí, ¿verdad? Bueno, ahí no se me ve. Bien, voy a borrarlo y voy a dibujarlo en otro ladito, ¿verdad? Vamos a ver aquí y, por ejemplo, supongamos que yo estoy aquí en el plano frontal, ustedes me están mirando de frente, ¿verdad? Y mi brazo se encuentra, digamos, en esta posición. Y luego pasa de estar allí a una abducción y termino aquí. Ese ángulo que se forma entre estos dos es lo que llamaríamos el ángulo de movimiento determinado que hay allí. Pero ese movimiento de abducción usted solo lo puede ver si me mira de frente. Si usted me mira de lado, usted no puede determinar cuál fue la primera línea y la última línea para determinar el ángulo medio. Entonces a eso se llama observar ciertos movimientos en determinado plano. Algunos movimientos, como el movimiento de abducción, por ejemplo, ¿verdad? Y estamos hablando de la abducción en el plano horizontal, no de la abducción horizontal. En el plano de abducción y aducción, usted lo puede observar en el plano frontal. Ese plano frontal tiene un eje. El eje es el anteroposterior, ¿verdad? Entonces, si está el plano así, el eje lo atraviesa. Entonces, el eje atraviesa, va de anterior a posterior, se llama eje anteroposterior. Este es el plano frontal. Si usted observa a una persona de lado, usted va a observarme ahora de esta posición y hay un plano que me corta a mí en un lado derecho y en un lado izquierdo. Ese es el plano sagital. Y hay movimientos, por ejemplo, que usted no podría observar en este plano. Si yo hago un movimiento de abducción, usted no podría saber eso. Pero si yo hago un movimiento de flexión, usted también puede calcular. Estaba aquí y ahora lo moví aquí. Entonces, usted puede calcular el ángulo de movimiento que se dio en ese momento. Entonces, se dice que el movimiento de flexión y extensión, por ejemplo, ¿verdad?, existen en el plano sagital o se observan, no es que existen, se observan en el plano sagital. Si yo estoy de lado y el plano es este, ¿verdad?, este plano lo va a atravesar un eje que lo atraviesa de un lado para otro y ese eje se llama laterolateral, mediolateral, también se llama, ¿verdad? Se llama laterolateral como aparece aquí, pero también se llama mediolateral, el eje mediolateral o laterolateral. Y luego hay un plano que es el plano horizontal, que es este que aparece aquí, horizontal. Es un plano en el cual se observan ciertos movimientos, básicamente movimientos de rotación. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una persona acostada en una camilla y usted se encuentra en la cabecera y usted observa a esta persona, ¿verdad? Está acostada allí y usted está en la cabeza, usted está mirando la cabeza y usted observa que la nariz está mirando justo hacia el techo. Y usted le dice, a ver, haga una rotación hacia la derecha y la persona hace una rotación y la nariz se va hacia un lado. Usted puede calcular cuánto se movió la nariz estando aquí y se movió aquí. Y usted calcula y dice, bueno, se movió unos 45 grados. Y luego usted le dice, vamos a hacer hacia la izquierda. Y hacia la izquierda se mueve como 80 grados. Entonces usted ve que hay una limitación de rotación hacia la derecha y una rotación hacia la izquierda. Pero usted solamente lo ve si usted lo ve desde la cabeza. Es decir, si yo estuviera de pie, usted tendría que mirarme desde arriba. Desde arriba, o si la persona está horizontal, desde arriba, igual de la cabeza, a eso se llama el plano horizontal. Y en el plano horizontal usted puede ver rotaciones, ¿verdad? Usted se pone en los pies y usted ve si los pies hacen rotación externa o hacen rotación interna. ¿Qué pie queda más en rotación externa? ¿Qué pie queda mejor? ¿Verdad? Entonces usted ve, observa, le dice que se relaje, se acueste, se relaje y resulta que un pie
cae así completamente y el otro se queda así arribita. Entonces hay mucha mayor tendencia hacia la rotación externa, por ejemplo, en la pierna derecha. Entonces probablemente los rotadores externos, ¿verdad? Que están donde están, ¿verdad? Detrás de los glúteos, los rotadores externos de cadera están probablemente acortados o hay debilidad en los rotadores internos. Bueno, en fin, cualquier tipo de análisis que se pueda hacer. A eso se llama el plano horizontal y se ven básicamente las rotaciones. El eje del plano horizontal es un eje vertical, entonces se llama eje vertical, ¿ok? O cráneo caudal, como se llama en la imagen aquí presente. Otro concepto, ¿verdad? Otro concepto es lo que se llaman grados de libertad. Cuando hablamos de articulaciones, nos referimos a los grados de libertad cuando hablamos de cuántos movimientos en cuántos planos puede hacer una determinada articulación. Por ejemplo, hablemos de, básicamente, ¿verdad?, de la articulación glenohumeral. Entonces, por ejemplo, hace un movimiento de abducción-aducción en el plano frontal, hace un movimiento de flexión-extensión en el plano sagital y hace un movimiento de rotación externa y rotación interna en el plano horizontal. Entonces decimos que como lo hace en los tres planos, se dice que tiene 3 grados de libertad. Entonces uno puede tener hasta 3 grados de libertad. Hay articulaciones que no pueden hacer esto. Por ejemplo, la articulación del codo. La articulación del codo solo puede hacer un movimiento de flexión-extensión, ¿verdad? No vamos a hablar de la otra articulación que vamos a hacer de pronación-supinación. Estamos hablando puramente del codo o de la articulación del húmero y la ulna, que hace una articulación de flexo-extensión, ¿no? Entonces diríamos que tiene, si fuera así, ¿verdad?, 1 grado de libertad, ¿verdad?, la flexo-extensión. Si añadimos el movimiento de pronosupinación, pues entonces hablaríamos de otro plano también. Pero básicamente si hablamos únicamente de flexo-extensión, entonces decimos que tiene solamente 1 grado de libertad. En el caso de las rodillas, por ejemplo, que uno pensaría que tiene solamente flexo-extensión, en el plano sagital, pues también hace un plano de rotación externa y rotación interna, lo veremos cuando lleguemos hacia rodilla. Entonces, los grados de libertad tienen que ver con ese tipo de movimientos que se hacen. ¿Ok? Bueno, cuando uno analiza los movimientos globales, cuando uno analiza los movimientos grandes que hacen las articulaciones, aquellos que usted puede observar, ver, flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna, rotación externa y todo lo demás, circunducción, estamos hablando de lo que se llama osteocinemática, ¿verdad? Lo voy a escribir aquí. Estamos hablando del concepto que se llama, ahora sí, del concepto que se llama osteocinemática. Es aquello que nosotros podemos observar con sus planos y con sus ejes. Por ejemplo, decimos que en la articulación del hombro podemos hacer una flexión de 180 grados. Podemos describir la flexión en términos de movimiento que se hace en el plano sagital, 180 grados. Entonces definimos en qué plano es, decimos que es el eje lateral o medio lateral, decimos el plano, el eje y los grados, ¿verdad? Describimos ese movimiento osteocinemático. Entonces cuando hablamos de osteocinemática, estamos hablando de esa descripción. Pero no solamente sucede eso, ¿verdad? Sucede que las superficies articulares que están allí adentro y que no podemos ver, hacen un tipo de movimiento, o sea, sucede algo en esas superficies articulares. Entre esas superficies articulares sucede algo. ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa? ¿Se deslizan? ¿Qué sucede allí? Cuando nosotros tratamos de describir qué sucede allí adentro, lo que no podemos ver. Cuando yo hago una flexión, ¿qué sucede aquí? Ahí adentro, en las articulaciones, en las superficies articulares. ¿Qué pasa? Cuando uno trata de describir eso, estamos hablando de lo que se llama artrocinemática
que es lo que vamos a mirar en este momento aquí, ¿verdad? O sea, vamos a hablar de lo que se llama artrocinemática. Entonces, osteocinemática, repito, tiene que ver con los movimientos que se dan, los que hemos descrito, flexión, extensión, aducción, todos esos movimientos que hacemos, pronosupinación, ¿verdad? Inversión, lo que sea que hablemos de esos movimientos que se notan, que se ven, y decimos que está dado en tal plano, en tal eje y con tales grados, se llama osteocinemática. Pero cuando describimos lo que pasa entre las superficies articulares, estamos hablando de lo que se llama artrocinemática. Entonces vamos a leer literalmente lo que dice aquí. Artrocinemática es el estudio del movimiento que ocurre dentro de las articulaciones entre las superficies que la conforman. ¿Qué pasa en esas superficies? Y allí el movimiento no se describe como flexión, extensión, rotación interna, rotación externa, abducción, aducción, supinación. No se describe de esa manera, sino se describe usando tres términos que vamos a aprender o vamos a recordar. Rodar, girar y deslizar. Siempre que nos referimos a los movimientos que suceden entre dos superficies articulares, vamos a decir que ruedan, que giran o que se deslizan. Esas van a ser las tres palabras que vamos a usar para describir lo que sucede en dos superficies articulares. Ahora, ¿qué es eso? Pues muy sencillo, ¿verdad? Lo voy a explicar aquí. Para eso tengo una herramienta importantísima que tengo aquí, que es mi pasaporte y una pelotita, ¿verdad? Entonces, veamos aquí. Vamos a ver si lo puedo mostrar aquí en la cámara que tienes arriba. Voy a arrimar un poquito mi iPad acá. Entonces, aquí. Rodar básicamente significa esto, rueda, ¿verdad? Entonces, una superficie que rueda sobre otra, rueda. Si se desliza, no está rodando. Entonces, se queda así, se desliza. ¿Ves? Se desliza. Como si hubiera algo aquí, digamos, que le permite el deslizamiento. Se desliza. Rueda, se desliza. Gira sería esto, ¿verdad? Si gira. Entonces sería rueda, desliza o gira. Y esas van a ser las tres cosas que vamos a usar para describir, o los tres términos que vamos a usar para describir lo que sucede entre dos superficies articulares. Vamos a mirarlo con las imágenes que aparecen en el libro de Newman y que son mejores que lo que yo acabo de hacer. Bueno, pero para ello vamos a usar, antes de mirar esto, voy a describir dos cosas importantes, ¿verdad? No están presentes bueno, vamos a ver, voy a recapitular. En un gran número de articulaciones, existe una relación, ahorita vamos a hablar más sobre eso, existe una relación entre una superficie que suele ser convexa, o sea, que tiene curva como esta, convexa, y otra superficie que suele ser cóncava, o sea, que hace un huequito. Entonces, normalmente las descripciones se dan entre una superficie convexa como esta y una superficie cóncava, hueca, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar aquí, por eso quería aclarar eso, que no es lo mismo que una superficie convexa, redondeada, se mueva en una superficie cóncava, que una superficie cóncava se mueva sobre una superficie redondeada.
Vamos a mirar aquí, por ejemplo. Este es un rodamiento de una superficie convexa, ¿verdad? De una superficie convexa sobre una superficie cóncava. Entonces ahí, por ejemplo, vemos cómo sucede lo que se llama rodamiento. Entonces, rueda, ¿verdad? Rueda una superficie convexa sobre una superficie cóncava. Rueda. Eso sería la rodadura. Luego está el deslizamiento, que ya se los había enseñado, ¿verdad? Otra vez, una superficie convexa sobre una superficie cóncava se desliza. Se desliza. Y lo mismo, una superficie convexa sobre una superficie cóncava, lo que se llama rotación. Entonces así es como se ven las imágenes de una rodadura o rodamiento, un deslizamiento y una rotación de una superficie convexa sobre una superficie cóncava, hueca. ¿Okay? Si hay alguna pregunta, por favor háganla porque esto es muy importante para describir y definir lo que sucede articularmente y sobre lo que nosotros podemos, perdón, voy a tomar un poquito de leche, sobre la manera como podemos intervenir terapéuticamente sobre ciertas articulaciones, sabiendo cómo funcionan esas articulaciones a nivel interno. Si usted quiere recuperar a una persona que tiene eh, lo que se llama comúnmente un hombro congelado, usted tiene que saber cuál es la relación que existe entre el húmero, ¿verdad? Y la fosa glenoidea. El húmero es, bueno, la cabeza del húmero es convexa, la fosa glenoidea es cóncava. Y tenemos que saber cuál es la relación de movimientos que existen allí en determinados movimientos, sea que le pidamos flexión, extensión, rotación externa o interna. ¿Qué es lo que sucede y cómo podemos facilitar el movimiento? Por eso es tan importante un curso como este. ¿Okay? Pero, ¿qué pasa si la que se mueve es la superficie convexa? Perdón, la superficie cóncava sobre la superficie convexa. Entonces ahora la que se está moviendo es la superficie cóncava y la que se queda quieta es la superficie convexa. Entonces así se vería lo que se llama un rodamiento, ¿verdad? Es el movimiento de la superficie cóncava sobre la superficie convexa. Así se ve un rodamiento, así se vería un deslizamiento muy parecido, ¿verdad? La rodadura y el deslizamiento muy parecido en la articulación cóncava sobre la convexa, cóncava sobre convexa, y así se vería una rotación de una superficie cóncava sobre una superficie convexa. Es decir, ahora la que se mueve es, es el hueso que tiene superficie articular cóncava sobre el hueso que tiene una superficie articular convexa. Mientras que arriba era lo convexo lo que se movía sobre lo cóncavo. Nada más para afinar esos detalles, ¿verdad? Repito, si tienen alguna pregunta, que no veo ninguna pregunta aquí en el chat ni nada, por favor, háganla y yo encantadísimo de poder ver cómo respondo a las preguntas que ustedes planteen aquí en vivo, ¿verdad? Ok, aquí veo una pregunta. Dice, en lesiones de manguito rotador que son tan frecuentes y complejas, ¿es básico esta dinámica de biomecánica? Efectivamente, Kimberly. Es básico comprender
cómo funciona la dinámica aquí a nivel articular, ¿verdad? Lo que se llama la artrocinemática. Es importante en el proceso de rehabilitación, ¿verdad? De una lesión que tenga que ver con este grupo que se llama el manguito rotador. Allí, en las rodillas, en los tobillos, en las caderas. Y lo que sucede, bueno, de diferente manera, que no es cóncavo o convexo, pero son superficies articulares que se deslizan, por ejemplo, a nivel de la columna. Avancemos entonces. Cuando hablamos de artrocinemática, también estamos hablando de dos cosas que suceden a nivel articular, ¿verdad? Y que son movimientos no voluntarios, ¿verdad? No voluntarios y con los cuales pues el terapeuta puede trabajar haciendo eso u observando o facilitando eso. Uno de ellos, un movimiento que se llaman movimientos accesorios, porque son movimientos no voluntarios, movimientos que no suceden por, o sea, hay un movimiento que uno puede realizar, que puede suceder, perdón, en esta articulación, pero que no es un movimiento voluntario mío. Que uno de ellos se llama el juego articular, ¿verdad? El juego articular no son movimientos voluntarios, pero son movimientos que se pueden dar como consecuencia de una fuerza externa, por ejemplo, la intervención terapéutica, ¿verdad? Eh, que hace que se muevan de determinada manera. A veces estos movimientos de juego articular suceden, por ejemplo, al final de un rango de movimiento de los movimientos activos. Eh, por ejemplo, ¿verdad? En la muñeca uno puede hacer una tracción y puede hacer un movimiento articular. Estoy desplazando hacia un lado y el otro, ¿verdad? Un movimiento articular, hago una tracción y hago un movimiento, ¿verdad? Como existen algunas técnicas como el Kaltenborg, por ejemplo, que lo que quiere es facilitar el movimiento articular que a veces se pierde y que justamente ese impedimento de ese movimiento, que no es un movimiento voluntario, termina impidiendo un movimiento voluntario en la articulación. Dice Fran, esto es lo que se conoce como la ley de Newman. Cuando la superficie móvil es la convexa, el rodamiento se da en dirección opuesta al deslizamiento. Ahorita vamos a hablar de eso, sobre la ley cóncavo-convexa, efectivamente, Fran. En cambio, cuando la superficie móvil es cóncava, el deslizamiento y el rodamiento se dan en la misma dirección. Excelente, Fran. Ahorita vamos a mencionar precisamente eso que se da en este momento, ahora vamos a mencionar. Y luego están los movimientos componentes, ¿verdad? Por ejemplo, que se dan como el de rotación interna del fémur en los últimos 30 grados de extensión de rodilla, que es un movimiento que sucede simplemente en la articulación, que no es un movimiento que uno busque, ¿verdad? Uno le dice a una persona que haga una extensión completa de rodilla y hacia el final de la extensión, los últimos grados de extensión, resulta que el fémur hace una rotación medial de ciertos grados. En los últimos 30 grados es una rotación medial para encajar perfectamente, por ejemplo, en la articulación, que quede allí lo que se llama un close pack en la rodilla, ¿verdad? Ahorita vamos a mencionar eso también. Suceden movimientos que aparecen allí que se llaman movimientos componentes. Eh, los movimientos componentes uno los observa, ¿verdad? Uno observa de cuánto es ese movimiento componente, si sucede el movimiento componente o no sucede el movimiento componente, y uno facilita en el caso de que no suceda. A esto se refiere Frank, ¿verdad? Lo que llamamos la ley cóncavo-convexo. ¿Qué sucede? Lo siguiente, ¿verdad? Cuando una superficie, voy a empezar por el lado derecho, ¿verdad? Cuando una superficie convexa aquí, aquí faltó una palabra que creo que no sé por qué faltó, ¿verdad? Una superficie convexa
Vamos a ver si aquí dice, sí. No, no. Em, Cuando una superficie convexa se mueve, ¿verdad? O eh, rueda sobre una superficie cóncava. Ahora voy a corregir luego esa presentación. Cuando una superficie convexa como esta, ¿verdad? Que es muy ahorita, rueda en una dirección sobre una superficie cóncava, mientras rueda hacia un lado, se desliza hacia el otro. Entonces, si rueda hacia este lado, se desliza hacia el otro. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué es que César Sánchez, en la articulación temporomandibular, la regla cóncavo-convexa es básica para entender lo complejo que es esa articulación? Exactamente, César. Gracias. Eh, ¿Por qué sucede? ¿Verdad? Bueno, uno diría, bueno, claro, pero es que por los ligamentos y la cápsula articular y todo eso, sí. Pero ¿cuál es la función? ¿Por qué funcionalmente tiene que ser así? Que cuando una superficie convexa rueda sobre una cóncava, al mismo tiempo se desliza en dirección contraria. Eso tiene que ser así. Y justamente no sucede así cuando, por ejemplo, tenemos una capsulitis adhesiva o cuando tenemos un problema, como le mencionaba César, ¿verdad? De movimiento de articulación temporomandibular, esa capacidad de rodadura existe, pero el deslizamiento al mismo tiempo no existe. Pasa, estaba explicando por qué sucede, es por lo siguiente. Fíjense que esto es una superficie cóncava. Ahora, imagínense si no se desliza hacia el otro lado. Vean. Vamos a ver que solamente ruede. Si rueda, se va a salir. Entonces va a abandonar la superficie articular. La superficie articular, esta cóncava es limitada, ¿verdad? No es ilimitada. Entonces llega un momento que si rueda, sale fuera de la superficie, ya no entra en contacto las superficies articulares, rueda y se sale. Entonces, si solo rodara, se saldría. El deslizamiento en sentido contrario nos asegura que las superficies articulares estén siempre en contacto y que el movimiento articular, o sea, el rango de movimiento articular sea mucho mayor. Al rodar hacia un lado, se desliza hacia el otro y se ve así. Hace un movimiento amplio sin salirse de la articulación. Voy a representar aquí, ¿verdad? La cavidad glenoidea y digamos que mi brazo, mi antebrazo sería el húmero y esta es la cabeza del húmero. Si solo rodara, se saldría y no llegaría a un rango de movimiento muy amplio. Se acaba la fosa glenoidea y ya aquí, si sigo, se sale. Pero si al mismo tiempo que rueda hacia superior se desliza hacia inferior, entonces el rango de movimiento articular puede ser mucho más grande. Y entonces, para recordar justamente esta relación que existe entre una superficie cóncava con una superficie convexa con respecto a una cóncava, de rodamiento hacia un lado y deslizamiento en sentido contrario, ¿verdad? Podemos recordar, por ejemplo, lo que sucede con las ruedas de un carro cuando está en el barro, ¿verdad? Está tratando de avanzar, pero al mismo tiempo está deslizándose de posterior y se queda en el mismo lugar. En cambio, cuando se dice que una superficie cóncava se mueve sobre una convexa, que sería el caso contrario, decimos que rueda y se desliza en la misma dirección. Es decir, no puede hacer este movimiento y un movimiento al contrario al mismo tiempo. Hace este movimiento. Entonces, rueda y desliza en la misma dirección. Cóncava sobre convexa, rueda y desliza en la misma dirección. Convexa sobre cóncava, rueda y desliza en sentido contrario. Dice Sergio, cuando el movimiento es en un epicóndilo, que no es el movimiento.
Déjame ver si puedo comprender la pregunta. Sergio, cuando el movimiento es un epicóndilo que no es de movimiento directo como epicóndilo, como el epicóndilo de la tibia, ¿cómo se llama? Mm, eh, eh, Formúlame mejor la pregunta porque no estoy comprendiendo con claridad cuál es la pregunta, Sergio. Reformula la pregunta eh, como para poder comprender bien la pregunta sobre qué exactamente me estás preguntando, si artrocinemáticamente u osteocinemáticamente, si me estás dando de movimientos de flexo-extensión y demás, o me estás dando de movimiento articular. Eh, Hay un concepto también, ¿verdad? En artrocinemática, uh-huh, eh, codo, dice. Reformúlame la pregunta, Sergio, por favor. Eh, bueno, eh, eh, si hay cóndilos y epicóndilos en otras partes además del codo, María, ¿verdad? Hay, todas, digamos, articulaciones que tienen cóndilos, pero que están además del codo. Entonces, pues, sería válida la pregunta de Sergio, pero no la comprendí bien todavía, qué es el sentido de la pregunta. Eh, otro, Otro tema, digamos, aquí importante para repasar es el tema de lo que llamamos en artocinemática, lo que llamamos la congruencia articular, ¿verdad? Otro elemento de análisis, de observación, de percepción nuestra, por parte nuestra como terapeutas en el trabajo, es hablar, por ejemplo, de cuando una articulación se encuentra eh, eh, en una, lo más perfecta posible, lo mejor que se pueda, en una perfecta congruencia articular, ¿verdad? Entonces hablamos básicamente, de dos estados, uno que llamamos el closed pack y otro que llamamos el loose pack. Y es importante conocer eso y vamos a hablar de eso cuando hablemos de las articulaciones del cuerpo, en qué tipo de movimiento hace que una articulación determinada, específica, esté en close pack o loose pack, ¿verdad? Porque conocer eso nos va a permitir, por ejemplo, a nosotros manipular la articulación en el trabajo que hagamos, ¿verdad? Manipularla, por ejemplo, cuando se encuentra en loose pack, ¿verdad? Close pack se denomina close pack así en inglés, cuando una articulación eh, decimos que hay una congruencia articular cuando las superficies articulares, ambas superficies articulares, tanto la superficie articular de uno de los huesos con la superficie articular del otro hueso, se encuentran en contacto máximo, es decir, está la máxima congruencia articular entre las superficies articulares, de modo que ellas se encuentran como si estuvieran comprimidas y es difícil hacer lo que llamamos una distracción, es decir, separar las superficies articulares, ¿verdad? Entonces, hace un momentito, por ejemplo, yo mostré cómo yo puedo hacer una distracción aquí y separar las superficies articulares, en este caso, del radio con la primera fila del carpo, ¿verdad? Yo puedo hacer una separación. ¿Por qué? Porque en esta posición específicamente de mi muñeca no se encuentra en close pack. Si estuviera en close pack, la distracción no sería posible, o bueno, sería más difícil la distracción. Entonces, uno no intenta hacer una distracción cuando una articulación se encuentra en una posición difícil de separar. ¿Por qué
sucede que una articulación en cierto movimiento se encuentra más difícil de separar, por lo que dice la segunda línea. Los ligamentos, específicamente los ligamentos que unen un lado de la articulación y el otro lado de la articulación, ¿verdad? Se encuentran tensos. Los ligamentos que unen esas dos articulaciones se encuentran tensos. Entonces, al encontrarse tensos, ya no se puede distender, ¿verdad? No se puede separar. Pero no solamente los ligamentos, sino que la cápsula articular, que en muchos casos la cápsula articular incluye toda una serie de estructuras ligamentosas, también se encuentra tensa, ¿verdad? A este tipo de situación se le conoce como close pack. Y normalmente, pero no siempre, se encuentra en un extremo del rango de movimiento. Es decir, supongamos que yo hago un rango de movimiento de extensión o flexión dorsal en la muñeca y llego al máximo y allí en ese rango máximo de extensión la distracción, la separación articular es mucho más difícil porque se encuentra en un rango de extensión, digamos, en el extremo del rango de extensión articular en este caso. Entonces, normalmente, ¿verdad? Se encuentra así. Sin embargo, vamos a mirar, por ejemplo, que en algunos casos, ¿verdad? Se requiere hacer movimientos tridimensionales, como en el caso de la articulación de la cadera, movimientos tridimensionales para lograr estar en lo que llamamos una congruencia articular o close pack. En el caso de lo que llamamos el loose pack, ¿verdad? Eh, pues si no se encuentra en el caso de un close pack, o sea, de una congruencia articular, donde todos los ligamentos y la cápsula articular se encuentran tensos, sino que estamos exactamente cuando no sucede eso, pues entonces estamos hablando de que estamos en una posición que llamamos de loose pack, es decir, una posición menos congruente donde se puede realizar una distracción, una separación articular. Los ligamentos no se encuentran tensos, la cápsula articular tampoco se encuentra tensa y permite una separación o distracción articular, ¿verdad? Las técnicas de movilización articular suelen, como decía hace un momento, aplicarse en loose pack porque hay menos tensión, es decir, hay poca tensión y entonces es posible realizar las técnicas de movilización articular. Por supuesto, ¿verdad? Técnicas que se deben realizar con conocimiento, si es que uno ha sido formado en las técnicas estas de distracción, si es que uno sabe lo que está haciendo y demás. Y por supuesto, si todas las estructuras ligamentosas se encuentran saludables, ¿verdad? De otro modo, pues no. Pero eso es parte del conocimiento básico que debemos tener. Veamos si alguien hizo algún comentario adicional. Voy a refrescar la página para ver si es que hay a veces nos salen algunos comentarios. Déjeme checar aquí la página. No, no nos reformuló la pregunta, Sergio. Pues entonces continuamos, ¿verdad? Continuamos. Esta, por ejemplo, es un cuadro que tenemos aquí en la página 23 y la página 24, un cuadro que nos muestra las posiciones que llamamos de loose pack o de close pack en diferentes articulaciones, ¿verdad? Por ejemplo, veamos aquí. Estamos hablando, pues está en inglés, lo lamento, ¿verdad? Está en inglés. Y, por ejemplo, la articulación está, que se llama la articulación glenohumeral, la articulación glenohumeral, tiene una posición de loose pack, o sea, la posición más fácil de mover, se encuentra en 55 grados de abducción con 30 grados de aducción horizontal, ¿verdad? Y en esa posición, la articulación glenohumeral se encuentra en básicamente
sueltita y fácil como para hacer distracciones. Vean qué interesante conocer esto, porque si nosotros trabajamos con una persona que tiene problemas de movilidad articular, esa sería muy buena posición como para hacer algo de movimiento con distracción. En cambio, vean, la misma articulación glenohumeral se encontrará en máxima congruencia articular, en close pack, por ejemplo, en una abducción con rotación lateral. En una posición entonces de abducción con rotación lateral, lo que sucede es que los ligamentos que tenemos en esta articulación, que básicamente se encuentran en la parte anterior de la articulación, ¿verdad? Si uno hace una abducción con rotación lateral, los ligamentos se encuentran tensos, la cápsula articular también, y en esta posición intentar hacer una distracción no sería lo recomendable. Vean qué interesante. Entonces, si usted está trabajando con una persona y la persona se encuentra acostada en supino en esta posición, ¿verdad? Intentar hacer una distracción en esta posición no sería lo recomendable. Entonces, digamos, conocer elementos tan sencillos, básicos, elementos tan eh, eh, básico, pues es la palabra correcta, ¿verdad? Tan básicos eh, con respecto a cómo trabajar con una persona en ciertas posiciones, sabiendo que ciertas posiciones me permiten mayor posibilidad, tiene mayor potencial para yo realizar ciertas manipulaciones, movilizaciones y distracciones articulares para mejorar la capacidad de movimiento en esa articulación. Hay otras posiciones en las cuales esto es más difícil. Dice Eli Gómez, profe, los términos loose pack y close pack son lo mismo que posición laxa y posición de bloqueo. Eh, básicamente, sí, sí. Luego, digamos, en algunos casos, la posición de close pack, que es de máxima congruencia, ¿verdad? A veces, digamos, perdón, close pack, que es la posición de bloqueo, y es similar a la posición de congruencia. En algunas articulaciones, por ejemplo, como la articulación de la cadera, la articulación coxofemoral, por ejemplo, la posición de bloqueo y la posición de máxima congruencia articular no coinciden. Sin embargo, en la mayoría de las articulaciones del cuerpo, hablar de congruencia articular y hablar de bloqueo, posición de bloqueo, close pack, coinciden, ¿verdad? Entonces, close pack sería lo mismo que congruencia articular, pero no son conceptos iguales, por ejemplo, como en la articulación coxofemoral. Dice Kim, genial sus simplificaciones. Bueno, gracias. Gracias gracias por eso, Kim. Y así podríamos, por ejemplo, veamos la articulación radiohumeral, solamente como para dar otro ejemplo, ¿verdad? Fíjense, cuando hablamos de una posición de loose pack, ¿verdad? Es una posición de posición laxa o posición no de bloqueo, ¿verdad? La radiohumeral está en extensión, full extensión y full supinación. En esa posición, por ejemplo, se encuentra una posición en la que podemos hacer movimiento articular y mejorar la calidad articular. Sin embargo, cuando hablamos de la radiohumeral queremos buscar una posición de máximo bloqueo o de close pack, el codo está flexionado a 90 grados y el antebrazo está supinado 5 grados, ¿no? Entonces, hacemos una posición de flexión de 90 grados y una supinación de 5 grados y entonces tenemos una posición de bloqueo en la articulación
radiohumeral. Vean qué interesante, ¿verdad? Entonces, este cuadrito, estos dos cuadritos que aparecen aquí, eh, verán que son muy interesantes para poder plantear un poco, por ejemplo, el tobillo, ¿no? A veces cuando estoy leyendo en inglés, a veces no me queda, me cuesta hacer la traducción al español, lo entiendo en inglés, pero me cuesta hacer la traducción en español. El tobillo, ¿verdad? O lo que se llama la articulación talocrural, que es entre el hueso del talo y la pierna, ¿verdad? Básicamente. Ahí está el movimiento también, la posición de loose pack y la posición y la posición de close pack allí mismo, ¿verdad? Por ejemplo, una dorsiflexión máxima, tenemos una posición de close pack. Eso es interesantísimo, ¿verdad? Cuando lleguemos a trabajar la articulación del tobillo, por ejemplo, bueno, yo estoy seguro que muchas personas aquí que están viendo el video o que están en esta clase lo saben, pero ¿por qué la articulación talocrudal, verdad? En dorsiflexión máxima se encuentra en lo que llamamos un close pack, es decir, que es como de máxima congruencia articular, de bloqueo y donde es casi imposible, por ejemplo, padecer de un esguince en dorsiflexión. Sin embargo, esa misma articulación, ¿verdad? En flexión plantar, eh, con un medio camino entre la inversión máxima y la eversión, se encuentra en loose pack, lo que significa que en esta posición, ¿verdad? El tobillo se encuentra en una condición en la que puede sufrir, ¿verdad? En la que puede padecer de la posibilidad de tener un esguince, ¿verdad? En una flexión plantar. Eso tiene una explicación en las estructuras que tenemos precisamente en el hueso del talo, en su relación con la mortaja que le provee, digamos, tanto la tibia como la fíbula, ¿verdad? Ese encuentro que tienen allí en una flexión dorsal hay una máxima congruencia y en una flexión plantar, como lo presenta allí, hay más posibilidades de padecer de sufrir un esguince, ¿verdad? De una caída que produzca precisamente un esguince. Entonces, repito, ¿verdad? Conocer un poquito esta información, pues nos guía en esta tarea. Aquí están. Yo avancé bastante rápido porque en el curso anterior llegaban las 9:30 y ya no había posibilidades de extendernos un poco más y demás. Entonces, nos quedan 10 minutos más, un poquito más de 10 minutos. Si ustedes tienen a la mano la presentación, quieren que veamos alguna cosa allí interesante, bueno, ahorita se me ocurre algo que voy a hacer con ustedes aquí, pero quieren que hablemos sobre algo más, por favor, hagan la pregunta. Si no, yo voy a regresar a lo de los planos. Aquí hay 3 estudiantes de terapia física y a los estudiantes a veces se les dificulta entender por qué los movimientos de abducción están en el plano frontal, por qué el movimiento de flexión o extensión está en el plano sagital y demás, y por qué otros movimientos se encuentran, por ejemplo, en diferentes planos como el plano horizontal. Y yo voy a recurrir aquí, mientras ustedes hacen preguntas, me gustaría recurrir aquí para hablar sobre eso, de por qué algunos movimientos se dan en determinados planos. Y un músculo que a mí me sirve muchísimo para hablar sobre eso es el deltoides. El deltoides es maravilloso porque el deltoides aquí se divide, ¿verdad?, entre el deltoides anterior, medio y el posterior. Y voy a guiarme aquí, vean qué interesante. Bueno, vamos a hablar del deltoides de aquí. Entonces, voy a ver los movimientos que hace el deltoides en esta porción lateral del deltoides, que lo que van a hacer es una abducción, ¿verdad? Los movimientos lo que va a hacer es una
abducción que se encuentra en el plano frontal, en el plano coronal. Es decir, que se observa a alguien cuando está mirando de frente. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que la abducción está en el plano frontal o coronal? Porque, como les decía hace un momento, nosotros podemos ver el movimiento, todo el rango de movimiento, si nos paramos frente a alguien, ¿verdad? Voy a regresar aquí. Vean, ahí la posición inicial está el brazo en esta posición, abajo, y esa es su posición inicial. Y vean todo el rango de movimiento que va a hacer. Vean aquí chiquitito cómo se ven los grados ahí abajo a la derecha. Se ven los grados que va avanzando. Y usted puede analizar todo el rango de movimiento hasta que llega aquí, ¿verdad? Entonces, usted analiza todo el movimiento y usted puede determinar dónde está, ¿verdad? Uno de los rayos que forman parte del ángulo y el rayo final, y usted calcula el ángulo exacto. ¿Qué pasaría si nosotros, por eso se encuentra el movimiento de abducción en el plano frontal o coronal? ¿Qué pasaría si nosotros tratásemos de mirar este movimiento mirando a esta persona de perfil, es decir, en el plano sagital? Veamos, usted ve el brazo allí. ¿Cuántos grados movió hasta allí? Usted no tiene manera de, viendo un video a una persona haciendo una abducción de perfil, usted no tiene la menor posibilidad de decirme cuántos grados de flexión ha hecho hasta allí. ¿Cuántos grados hizo hasta aquí? Tampoco lo sabría. Usted no podría calcular con exactitud cuántos grados de movimiento hizo. En cambio, si usted ve a esa persona así, usted sí puede trazar una línea vertical del brazo en posición inicial, una línea en el brazo en la posición final y decirme cuántos grados de movimiento hizo. En una fotografía, usted toma la fotografía, hace dos trazos, agarra el compás, el goniómetro, lo que usted quiera hacer, y usted dice, ok, hizo una, no sé, una abducción de 140 grados, 135 grados, 137 grados, usted lo puede decir con exactitud. Si usted lo ve así, desde esta posición, usted no puede responder esa pregunta. Y si usted lo ve desde arriba, tampoco. Esto sería el plano horizontal. Fíjense, en el plano horizontal, posición inicial, posición final, ¿cuántos grados hizo? Ni idea, no sé cuántos grados hizo, porque la abducción de hombro no se puede observar en el plano frontal. Perdón, se puede observar en el plano frontal, pero no se puede observar en el plano horizontal. Veamos un movimiento que se da en el plano horizontal, o sea, un movimiento que solo se puede observar desde arriba, solo desde arriba. Ahorita te respondo, Katy, y voy a citarme en esto. Entonces voy a hacer una aducción horizontal. Ok, esa es la posición inicial. Ok, esa es la posición inicial. Desde esa posición, esa es una aducción horizontal. Si usted lo mira desde el frente del plano frontal, usted no puede decirme cuántos grados movió de aquí a acá. No tiene ni idea. Si usted lo ve desde la posición lateral, es decir, en el plano sagital, cuántos grados movió de aquí a acá, ni idea. Pero usted sí lo puede ver si lo mira desde arriba. Usted puede decirme, esa es la posición original, inicial, y esta es la posición final. Usted puede hacer un trazo allí de la posición, hace una línea sobre todo el miembro superior en la posición inicial, usted hace una línea sobre todo el miembro superior en la posición final y usted me puede decir cuántos grados movió. Eso es una aducción horizontal que hace, por supuesto, las filas anteriores del deltoides, trabajan en hacer este tipo de movimiento, ¿verdad? Y está haciendo una aducción horizontal, entonces, o aducción transversa también se llama, usted puede calcular, pero para hacer eso, usted tiene que mirar desde arriba, sobre el plano o en el plano transverso u horizontal.
Entonces, hay ciertos movimientos que solo se pueden ver, solo se pueden analizar, solo se pueden calcular con exactitud si usted los observa desde un lugar determinado. A eso le llamamos planos. Katy. Katy dice, tengo una duda en concreto en casos, por ejemplo, con reemplazo de rodilla, los movimientos componentes y el ejemplo de fémur que vimos, cuál rote interno en la extensión, ¿qué pasa con ese movimiento en el reemplazo? Excelente pregunta, Katy. Ya no está presente. Porque, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un reemplazo de rodilla, entonces, pues hay muchos tipos de reemplazo, parcial, total y demás, aún cualquiera que fuera, las características de aquello que le colocan como reemplazo de lo que estuvo antes, hace que ya los movimientos estos que llamamos componentes no existan más. No, no. O sea, ¿y por qué? Porque sería complicadísimo reproducir y no tendría mucho sentido. ¿Ok? No tendría sentido reproducir ese tipo de movimiento. Esa es una particularidad de que existe en la relación, por ejemplo, para hablar de la rodilla, entre el fémur y la tibia. Es una particularidad que existe en los platillos tibiales, ¿verdad? En el movimiento que hace el fémur y demás. Y pues ciertamente esos movimientos componentes se pierden completamente en un reemplazo. Muchísimas gracias por la pregunta, Katy. No sé si tienen algún comentario o pregunta adicional, pero pues a mí me parece que, digamos, esta explicación que estoy haciendo sobre los planos, ¿verdad? Son interesantísimos, ¿verdad? La rotación, por ejemplo, vean la rotación medial y lateral, que en este caso también es una rotación medial, ¿verdad? Lo que hace perdón, aquí. Esta es la posición inicial, la posición final, vean, esa rotación medial, que se mediría mejor si el brazo estuviera flexionado 90 para que medirse mirando mejor el antebrazo, ¿verdad? Pero ahí se ve cómo una rotación se observa muy claramente y tú puedes calcular los grados en, en una mirada desde arriba, es decir, en el plano horizontal. Con muchísimo gusto, Katy, por supuesto, un placer en el plano horizontal. Si alguien quiere, por favor, intervenir, dar su opinión, expresar cosas, mejor de lo que lo puedo hacer yo, sean bienvenidos a comentar allí porque yo estoy aquí para facilitar el aprendizaje, ¿verdad? Pero estoy seguro que muchos de ustedes tienen especialidades que pueden hacer un aporte muchísimo mejor que el que yo estoy haciendo. Eli dice, profe, ¿podrías hablar sobre los momentos musculoesqueléticos de los que habla el libro? Eso tiene que ver más con biomecánica. Vamos a hablar de eso en la siguiente clase. Vamos a hablar un poco sobre esto. Entonces, en la siguiente clase que nos toca, vamos a hablar un poco más de biomecánica. Eli, si entiendo, me estás hablando del momento, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando del momento, vamos a hablar sobre eso en la siguiente clase. Entonces, yo no sé si no hay más preguntas, ¿verdad? Estamos a 9:28 y yo creo que estaría bien ya terminar la clase por hoy. Vamos a continuar hablando sobre yo entiendo, Eli, en el capítulo 1 habla también sobre palanca y momento y estas cosas. Yo quería hablar hoy más sobre los movimientos osteocinemáticos y altocinemáticos y no entrar en palanca y momento de fuerza y demás, que tienen que ver más con biomecánica en la siguiente, déjalo para la siguiente sesión, pero vamos a mirarlo ciertamente. Pues si no tiene más preguntas ni comentarios, encantadísimo de estar con ustedes en esta primera clase. Les agradezco muchísimo su confianza en este curso y nos quedan 14 sesiones más, ¿verdad? Las dos primeras sesiones son de introducción a temas y a referencias y cosas por el estilo, y a partir de la tercera sesión empezaremos hablando sobre
el complejo articular del hombro. Entonces, pues nada, seguimos en contacto a través del chat de WhatsApp y por supuesto también estamos en contacto a través de este medio. Por favor, entren siempre a través de aquí al, o vean cómo entrar, por supuesto, a la carpeta, al Drive. Para mañana va a estar el capítulo siguiente que tenemos que leer para la siguiente clase. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana a las 8 de la noche.